Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre samaritano que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se los dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Una voz en tu parlante, en tu parlante. Una voz en tu parlante, en tu parlante. Una experiencia radial, una mirada a la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esto que, ya sabes, se llama Una voz en tu parlante y es una experiencia radial, pero por sobre todas las cosas, una mirada a la vida. Y en esta oportunidad sigo con una mirada sobre los evangelios. Y en este caso es la tercera entrega que titulé ¿Quién es mi prójimo? Y antes de seguir quiero comentarte, por si no lo dije antes, en alguna de las otras presentaciones, que la Biblia que yo uso en general, que incluye por supuesto el Nuevo Testamento, es la Biblia de estudio que se llama Dios habla hoy, que incluye también textos deuterocanónicos, de acuerdo al orden alejandrino, y que es una Biblia que en general yo recomiendo. Está editada por las Sociedades Bíblicas Unidas y es una Biblia de estudio, como acabo de decir, y es muy importante que sea una Biblia de estudio, aunque no hay que quedarse exclusivamente con lo que de esta versión recojamos, ¿no? Siempre todas las cosas hay que investigarlas, indagar, lo más que uno pueda, sin irse por las ramas, porque si no estás toda la vida y no llegas a ninguna conclusión.
Decía, bueno, que quiero aclarar que uso esta Biblia, pero que además también uso, bueno, actualmente puedo ver Biblias, por supuesto en línea, online, hay montones de versiones. Y eso asegura que la lectura que hago sea fiel a la mayoría de todas las versiones que hay. ¿Sí? Y bueno, además he leído las Biblias Nácar Colunga, que es una versión católica excelente que recomiendo. He leído Reina Valera, una versión más antigua de la Biblia que es de carácter más evangélico. He leído también el Tanaj, o sea, la Biblia judía. He ido a una librería judía a comprar una Biblia judía escrita en español, porque si está escrita en otro idioma yo no la entiendo. ¿Y qué más? Bueno, y otras Biblias también he comprado así. Y como te digo, para mí es importante y siempre me he nutrido de esa información. Y bueno, quería que lo sepas, que recomiendo en particular que se use una Biblia que sea Biblia de estudio. ¿Qué diferencia una Biblia de estudio de otras Biblias? Es que cuando vos lees algún párrafo, no va a pasarte en todos los párrafos, sino se haría un mamotreto enorme. Pero vas a leer párrafos que te van a servir para aclarar ciertas cosas. Por ahí te va a decir tal texto en el Antiguo Testamento hace mención a tal cosa, porque eso figuraba en tal otro lado, qué sé yo. Te va a decir, este texto se repite en tal cosa y tal otra, esto también aparece en... Bueno, después hay tablas de pesos, de valores económicos y cosas por el estilo, mapas, y bueno, una serie de elementos adicionales que te sirven para tener una mayor aproximación al mundo de esa época, entenderlo mejor, darte cuenta de ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, te digo algo sencillo, uno dice mejor dicho, el Nuevo Testamento, ustedes son la sal de la vida, dice. Bueno, ¿y por qué usa eso de sal de la vida? ¿Porque la sal da sabor a las cosas? No se refería a eso. Se refería a la sal como elemento de pago, como el origen de eso que nosotros hoy conocemos como salario. Bueno, cosas así por el estilo son elementos que se pueden aprender, que ayudan a la comprensión de los textos que componen la Biblia y en este caso en particular también sirven por supuesto para lo que nos ocupa, que es el Nuevo Testamento. En esta oportunidad, como decía, voy a les leí un texto que corresponde al libro de Lucas, como era capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. En esos párrafos se advierte que hay un maestro de la ley que se presenta ante Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Él le dice, bueno, ¿qué es lo que está escrito? O sea, como diciéndole, a ver, hermano, si vos sos un capo de la ley, o sea, un conocedor de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que es de alguna manera la ley, y todo eso, bueno, decime vos, ¿qué es lo que dice? Entonces ahí el hombre le contesta, amar a Dios, bla, 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 y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, bueno, bien, pero está bien, hace eso y está todo bien, le dice Jesús. Pero este hombre dice, pero ¿y quién es mi prójimo? Y esto que parece una pregunta tonta o quizá tonta, digo, en boca de una persona que tendría que saber perfectamente la respuesta o tener su propia visión o
sobre qué es el prójimo, o la visión comunitaria, dogmática de qué es el prójimo, en ese momento en que pregunta. Bueno, esa persona le pregunta a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Esta pregunta, que parece así media inocente y demás, no lo es en absoluto. Porque cuando Jesús, inteligentemente, según relata en este caso el Evangelio de Lucas capítulo 10, dice, bueno, ¿qué dice la ley? Me estás preguntando algo a mí, pero vos sos el maestro de la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, tal cosa y tal otra. Bueno, bárbaro. Está bien, es eso, flaco. Y dice, sí, pero ¿y qué es? ¿Quién es mi prójimo? Que pregunte eso es a ver si dice lo que está establecido o dice otra cosa. Esa es la verdadera pregunta. Eso es esa es la intencionalidad que oculta la pregunta de este maestro de la ley. A ver, está bien, pero pará. Ahí donde dice amar al prójimo, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que interpretar yo como prójimo? Entonces, Jesús hace un relato en el cual dice que hay una persona cualquiera, que es asaltada, está lastimada, y bueno, le roban todo, lastimada y demás. Pasan 3 personas cerca de ella y 2 se hacen los idiotas, 2 de esas personas se hacen los tontos, siguen de largo, se despreocupan, cosa que la verdad que es increíble, ¿no? Imagínate ahora, en esta época, acá en este país por lo menos, donde todos tenemos miedo de que nos roben y que nos metan una trampa y todo eso, entonces por las dudas no paramos a ayudar a nadie, pero en esa época se supone que podría ser mejor, no sé, que ahora. Bueno, la cuestión es que pasan de largo, pero hay uno que no pasa de largo. Y fíjate vos que Jesús también, en este relato, hace algo que también tiene un doble sentido. No elige a cualquier persona, elige a uno que pertenece a un pueblo odiado o tenido como enemigo de los judíos. Dice que es un samaritano el que lo ve a este hombre que fue robado y golpeado y demás, y es ese hombre, esa persona, quien lo ayuda. Y entonces después le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién actuó como prójimo? Entonces el maestro de la ley dice, el que ayudó al que estaba ahí. Bueno, vos también andá y hacé lo mismo. Y en ese vos también andá y hacé lo mismo, lo que le está diciendo, vos no hubieras hecho eso, porque es samaritano, porque es de un pueblo al que odias, pero es lo que tenés que hacer. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, la cosa viene de lejos. Una voz en tu parlante, una experiencia radial, una mirada a la vida. Si vos vas al Antiguo Testamento, vas a encontrar en Levítico capítulo 19, versículos 17 al 18, lo siguiente. Levítico capítulo 19, versículos 17 al 18. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo que es como tú mismo.
Yo soy el Señor. Esto que dice aquí es que ames a tu prójimo. Pero leamos bien. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Repito, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es bla bla. Tu propia gente, ama a tu prójimo. Está diciendo aquí que en realidad la idea que se tenía en la ley, o lo que se interpretaba de la ley, era, que es lo que además está escrito, era que el prójimo en realidad era aquel que formaba parte del pueblo, parte de la comunidad. Por eso dice, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo, o sea, es otro del pueblo. Y justamente les decía que una Biblia de estudio es importante porque ayuda esto a ver algunos análisis que de otra manera no se verían. Por ejemplo, en una cita que hay debajo sobre justamente el versículo 18 de este capítulo 19 de Levítico, sobre este versículo de Levítico 19-18, hace un comentario esta Biblia de estudio que es el siguiente: con el mandamiento del amor al prójimo culmina la serie de preceptos destinados a promover la honestidad, la solidaridad y la justicia entre los miembros de la comunidad. Repito, entre los miembros de la comunidad. La palabra hebrea traducida por prójimo designa a la persona con la que se tiene una relación que no es la de parentesco, por ejemplo, vecino, compañero de trabajo, etc. El contexto da a entender que a este prójimo había que buscarlo únicamente en el interior del propio pueblo. ¿Está claro? Esa es la idea que prevalecía. El prójimo era aquel que era parte del pueblo judío en este caso. Los demás eran otros pueblos y en general eran todos enemigos porque, entre otras cosas, tampoco adoraban el mismo Dios o adoraban multiplicidad de dioses y tenían prácticas religiosas que eran aberrantes a la ley judía. Entonces no podía haber prójimo en esas personas. Y es por eso que en realidad el Nuevo Testamento, a través de este personaje que se llama Jesús, lo que hace es una reevaluación de los preceptos establecidos en el Viejo Testamento. Y este capítulo de Lucas, capítulo 10, donde se habla del amor al prójimo y preguntan quién es el prójimo, lo que hace es plantearle de alguna forma que lo que se tenía establecido no es lo correcto a los ojos de esta nueva visión. El prójimo es cualquiera, incluso mi enemigo. Esto va a ser llevado un poco al extremo desde mi punto de vista cuando dice amarás a tu enemigo y todo eso. Pero también eso tiene otra lectura que lo vamos a ver, porque también es un replanteo de lo que dice la ley.
porque en definitiva, cuando la ley dice ojo por ojo, diente por diente y demás, Jesús después va a decir que no nos volvamos locos, no es tan así, Momentito. Bueno, para este caso, cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús quién es mi prójimo, Jesús le dice, bueno, vos debés pensar que solamente es un integrante de tu pueblo. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Pasa tal cosa a alguien y hay alguien que se hace el bobo, otro que se hace el bobo, pero hay otro, un tercero que no, que ayuda y demás, pero ojo, claro, es perteneciente a ese pueblo que odias, pero es el que actuó con el corazón, el que actuó con bondad, el que vio en el otro a un ser humano, no a un integrante de una comunidad. Eso es un prójimo. Prójimo es cualquiera que ve en el otro un ser humano igual a mí. Cuando vemos en el otro a alguien que se nos parece, a alguien que está cerca, alguien que no vale ni más ni menos que nosotros, que quizá incluso hasta sea víctima de la estupidez humana en todas sus variadas formas, entre ellas la de discriminar a la persona por su grupo étnico, por su religión, etc. Todas esas cosas nos separan y nos hacen perder la posibilidad de servirnos unos a otros, de ser prójimos unos de los otros y amarnos y ayudarnos sin necesidad incluso de amarnos, de ser piolas y construir un mundo mejor que nos va a servir a todos, sin distinción. Eso es lo que viene a replantear el Nuevo Testamento y eso es lo maravilloso. Por eso me dedico a hacer este estudio, humilde estudio, sobre estos párrafos, que bueno, van a ver que poco a poco uno se va dando cuenta de que hay una mirada distinta sobre lo antiguo y eso está muy bueno, porque en definitiva el Nuevo Testamento y todo el movimiento cristiano lo que hace, puede ser con errores y todo eso, pero originariamente, no hablo de lo que vino después, no hablo de las persecuciones y todas esas cosas que vinieron a posteriori, eso ya no es cristianismo. Eso es, en todo caso, más de lo mismo, más de lo antiguo, porque es decir, mataré a aquel que no cree en lo que creo yo. Y eso es lo que no plantea Jesús. Eso el Nuevo Testamento no lo plantea. Bueno, esto era el análisis de hoy. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es un ser humano que me necesite, o si no me necesita, no importa, cualquier persona que se me cruza es mi prójimo. Y no voy a estar dándole besos a todo, no voy a amar a todo el mundo, pero sí tengo que estar abierto a ayudar a aquellos que en definitiva son seres humanos como yo, que no valen menos que yo, sobre quienes yo no valgo nunca más ni menos que ellos, y todas esas cosas que debiéramos tenerlas muy claro, pero parece que en este mundo hay gente que vale más que otra y que es más especial que otra, o al menos ellos se lo creen, y no tiene que ser así. Bueno, esto era todo lo que yo tenía para decirte en el día de hoy y ya me despido. Y te digo que para la próxima sí, vamos a hablar de eso de que te dije, ojo por ojo, diente por diente, y me parece que es un tema interesante. Es otro planteo de lo establecido. Que de eso se trata, de abrir la mente para decir, a ver, flaco, vos pensabas esto, flaca, vos pensabas esto. Fíjate un cachito, a ver. Bueno, como te digo, esto es todo lo que yo tenía para decirte el día de hoy, nada más. Te espero la próxima, cuídate, cuida a tus seres amados. Que Dios te bendiga. Chao. Chao, 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 chao.
Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una experiencia radial. Una mirada a la vida.